manera. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir. Les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo locos de él, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria, honra, honor y alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, la sabiduría pura, pacífica, amable y benigna que viene de ti. Desechamos esa sabiduría animal, terrenal y diabólica que procede del mundo, que procede del enemigo. Pedimos esa sabiduría que nos enseña, que nos instruye, que nos capacita, que nos hace ser diferentes. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que por tu palabra tú nos bendigas. Te ruego, Señor, que uses mi vida para la gloria de tu nombre. Siervo inútil soy, ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor, y hoy oramos por tu hija Margarita Mendoza Riveros. Padre, le enviamos tu bendición y creemos que la oración que se ha hecho por ella da resultados, porque eres tú, Señor, el único que puedes ayudarnos en las necesidades más difíciles. También enviamos la sanidad a la vida de la hermana María Esther Agüero Flores y declaramos a la hermana completamente sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora, en este momento, te pedimos por toda la iglesia, por todo el pueblo, te pedimos, Señor, sanidad para nuestras congregaciones, para la iglesia de Cristo que está en los cuatro cabos de la tierra. Sanidad para las naciones y sanidad para la nación de Israel. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, grande bendición para todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Bendecimos a Jerusalén y a toda la nación de Israel. La bendecimos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, usa nuestra vida para tu gloria. También, Padre, gracias por los que ya están aquí. Te ruego, Señor, traigas a todo tu pueblo. Trae a toda tu iglesia, Padre, por favor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Sí. Una iglesia con visión, una iglesia con convicción, una iglesia, ¿verdad?, que tenga como una norma de vida llevar a cabo la gran comisión. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19 al 20, nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, ¿sí? La gran comisión. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posiblemente para el mes de agosto tengamos bautizos, si Dios nos lo permite, si Dios nos concede la vida. Para el mes de agosto vamos a tener bautizos, ¿sí? Las personas que no se han bautizado se pueden bautizar, ¿sí? La gran comisión es hacer discípulos y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos que enseñarles que guarden las cosas que el Señor nos ha mandado. Y la promesa es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una iglesia con visión es una iglesia consciente del poder de Dios, ¿sí? Una iglesia con visión es una iglesia consciente del poder de Dios. Vemos en el libro de Hechos que la iglesia no solo nació con poder. A través del libro de Hechos nos damos cuenta que la iglesia creció con poder y conquistó y manejó la posición gracias al poder de Dios. Amén. Sorprendentemente, ¿verdad? La iglesia no contaba con toda la tecnología que hoy tenemos. La iglesia no contaba con todas las herramientas que hoy tenemos. Pero la iglesia creció y se expandió porque dependía del poder de Dios. Hechos 4:33 nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos, sobre cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, la iglesia estaba revestida del poder de Dios. ¿Sí? Y es claro, ¿verdad?, que Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sí? Con gran poder, ¿verdad?, se daba testimonio, ¿sí?, de la resurrección. Cristo había resucitado. Y los apóstoles, ¿verdad?, era la gran comisión de enseñar que el Mesías había muerto para el perdón de los pecados de la humanidad y del pueblo de Dios, pero que el Mesías había resucitado, ¿sí? Y se había ido a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, con gran poder. Es claro que la Biblia hace ver
poder de Dios se manifestó. Claro, primeramente en los 120 que estaban en el aposento alto. Después se manifestó sobre los 3000 que por primera vez oyeron el Evangelio, ¿sí? En el día del Pentecostés. 3000 personas en el día del Pentecostés se convirtieron y 3000 personas fueron bautizadas en el día del Pentecostés. Por la sanidad de un enfermo, de un cojo, que habla el capítulo 3 de Hechos, se convirtieron 5000 personas. ¿Sí, hermano? Entonces la iglesia estaba, ¿verdad? Estaba penetrando todos los lugares, ¿verdad? Estaba penetrando el paganismo, estaba penetrando la religiosidad, estaba penetrando, ¿verdad? La tradición, las costumbres, ¿sí? Con gran poder. La iglesia estaba manifestando que en el nombre de Jesús había salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Sí? Con gran poder. ¿Sí? El día de ayer estuvimos viendo que para que se manifieste el poder de Dios se tiene que predicar el Evangelio. El diseño ahí está en la Biblia. Lucas 10:1 nos dice que el Señor escogió 70 varones a quienes envió de 2 en 2 a cada ciudad aldea donde él iba a ir. En el verso 17 de ese Evangelio de Lucas se nos dice: y regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La Biblia dice que primero se predicaba el Evangelio y entonces después se manifestaban las sanidades, las liberaciones. ¿Sí? Mateo 8:32 parece. Dice que recorría Jesús ciudades y aldeas enseñando y predicando el Evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Pero es claro que las sanidades se llevaron a cabo después de haberse predicado el Evangelio. El Evangelio de Marcos, en su capítulo 16, en su verso 15, dice, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Y este Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en su verso 19-20, enseña el patrón que nunca se quitó. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén.
Primeramente, necesitamos que nos ayude el Señor a predicar. Primeramente, necesitamos que el Señor nos ayude a predicar. ¿Sí? Pero también necesitamos que el Señor confirme la palabra. Necesitamos que el Señor confirme lo que predicamos con señales y prodigios. ¿Sí? Pero es necesario primero predicar. Predicar. Ahí está, ¿verdad? El patrón. Ellos predicaban, el Señor los ayudaba, ellos predicaban y el Señor confirmaba la palabra con señales y con milagros. ¿Sí? Precisamente, ¿verdad? El libro de Hechos, en su capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sí? Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Nos tiene que ayudar el Señor, porque si no, cuando prediquemos, la gente no va a escuchar atentamente. Van a estar aquí, pero ni le van a entender al mensaje. Pero cuando nos ayuda el Señor va a permitir que la gente escuche con atención, o sea, pongan atención a la prédica. ¿Sí? ¿Sí, hermano? No sé ustedes, pero yo soy enemigo de tener una audiencia que se duerma. No sé ustedes. No sé ustedes, pero yo soy enemigo de tener una audiencia que estén platicando a la hora que se está predicando. No sé ustedes, pero yo soy enemigo de una audiencia que esté oyendo la palabra y comiéndose sus palomitas o tomándose su Coca-Cola porque se le baja el azúcar. Por eso, hermanos, hermanas, cuando traigan a sus niños no les traigan todos sus juguetes porque aquí no es guardería. Ajá. Porque así vas a enseñar al niño. Y para que los niños se callen, les compran sus gansitos, les compran sus marinos, les compran sus pingüinos y enseñan al niño que aquí es un lugar para comer y no es así. Yo creo que al niño le deberían de enseñar que si se porta bien se van a ganar sus marinos saliendo. Es muy diferente. ¿O no? Entonces, tenemos que tener una audiencia que ponga atención a la palabra, ayudándoles el Señor. ¿Qué pasaba con Felipe? La gente estaba atenta a las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Se predicaba el Evangelio y entonces el Señor ayudaba a Felipe y
Y el Señor confirmaba la palabra que estaba predicando Felipe, ¿verdad? Con señales. Espíritus inmundos salían dando grandes voces, paralíticos y cojos eran sanados. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Ese es el poder del Evangelio. Una iglesia con visión es una iglesia consciente del poder de Dios. Una iglesia con visión es una iglesia consciente de qué? Del poder de Dios. Aleluya. Por eso tenemos que tener visión. ¿Qué tanto poder nos ha dado Dios? ¿Qué tanto nos va a ayudar el Señor? ¿Qué tanto, verdad, va a confirmar la palabra del Señor? Todo depende de la predicación que demos. ¿Sí, hermano? Tenemos que predicar el Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Para que el paganismo sea destruido, para que sanen los enfermos, para que se echen fuera demonios y para que nuestra comunidad se convierta al Señor. La Biblia dice que una iglesia con visión es una iglesia que testifica. ¿Sí? Está testificando. Que dice Hechos 1:8, un texto bien conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vas a testificar. Un testigo es aquel que puede decir lo que vio y oyó. ¿Sí? Por eso Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcas, creas y entiendas que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí, hermanos? Hoy muchos se dicen testigos y ni han visto nada de Dios y ni han oído nada de Dios. Y un testigo es el que ve y el que oyó. ¿Sí? Yo les digo, ¿y de qué eres testigo? No, pues de Jehová. ¿Y qué ha hecho Jehová? No, pues ¿qué ha hecho Jehová? No, pues ¿qué ha hecho Jehová? ¿Sí? No podemos decir, no, pues somos testigos. Hemos visto cómo el Padre ha sanado a muchos enfermos. Hemos visto cómo gente, ¿verdad?, se ha salvado, se ha ido con el Señor. ¿Sí? Hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, usa misericordia con las personas y las salva, se las lleva. ¿Sí? ¿Sí? Hemos visto, ¿verdad?, cómo los sacerdotes católicos se convierten al Señor, como los brujos se convierten al Señor, los satanistas se convierten al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos testigos de ¿qué? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Por eso, iglesia, es claro lo que dice Hechos 8:4.
los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sí? Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. ¿Sí? Una iglesia con visión. Es una iglesia que está creciendo cada día. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Hechos 4:3. Hechos 4:3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los que habían de los varones era como 5,000. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Y crecía ¿qué? La palabra del Señor. Era mucha la palabra de Dios la que se predicaba. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y aquí este texto nos enseña, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes se convirtieron los sacerdotes. En el tiempo de Jesús, de todos los sacerdotes que hubo, solamente 2 creyeron en él. Uno de ellos fue José de Arimatea y el otro fue Nicodemo. De ahí nadie creyó. Pero ahora, como crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? O sea, la iglesia estaba penetrando el legalismo, la iglesia estaba penetrando la religiosidad, la iglesia estaba penetrando la tradición de los ancianos, las tradiciones que se enseñaban en las sinagogas, ¿verdad? La iglesia estaba penetrando, ¿verdad? El imperio romano, la iglesia estaba penetrando, ¿verdad? El paganismo, ¿sí? ¿Cuántos senadores no se convirtieron al Señor? Centuriones se convirtieron al Señor. Soldados romanos se convirtieron al Señor. ¿Sí? Griegos, gente bien sabia, griegos se convirtieron al Señor. O sea, no había un grupo que no fuera impactado por el poder de la palabra y el nombre de Jesucristo. Era que el poder de Dios transformando las vidas de las personas. ¿Sí? Por eso, si tú me dices, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Pues simplemente dile a Dios que te cambie, porque el único que te puede cambiar es Dios. Nada más. Y
pon de tu parte para cambiar. ¿Sí, hermano? Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dorcas es resucitada, ¿y qué pasa? Muchos creyeron en el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa en el verso 32? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sí? O sea, la ciudad entera de Lida se convirtió al Señor. La ciudad de Sarón, toda se convirtió al Señor. Todos se convirtieron al Señor. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Por la curación de este hombre llamado Eneas, por la resurrección de Dorcas, dice que muchos en Jope creyeron en el Señor. ¿Sí? Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En Antioquía se convirtieron al Señor. Y habla de los griegos, verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Sucedió que algunos, ¿verdad?, le predicaban la palabra solo a los judíos. Pero hubo unos varones de Chipre y de Cirene, que estos, ¿verdad?, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número, siquiera nos dice la cantidad. ¿Sí? ¿Qué vemos en el libro de Hechos? Vemos a los apóstoles predicando y la gente convirtiéndose. ¿Qué vemos en el libro de Hechos? Vemos gente común, sin ministerio, predicando al Señor y la gente convirtiéndose. ¿Sí? ¿Qué vemos en el libro de Hechos? Vemos a gente con ministerio de evangelista, ¿sí?, predicando la palabra y la gente convirtiéndose y sanándose los enfermos, los cojos y los paralíticos sanados en el nombre de Jesús, echándose fuera los demonios en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Los sacerdotes convertirse. Los sacerdotes. Convertirse los sacerdotes. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, ¿sí?, cómo Pedro es encarcelado y Dios
manda un ángel y lo libra de la muerte. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo en el libro de Hechos? Estamos viendo cómo Herodes es alabado como si fuera Dios, y por no darle gloria a Dios, Herodes cae muerto y al instante es comido por gusanos. ¿Y qué dice? El capítulo 12 de Hechos, verso 23. Bueno, desde el 22 dice que el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero vean esto, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí? Pero la palabra del Señor crecía y ¿qué? Y se multiplicaba. ¿Sí? Gloria a Dios. Que vemos en el libro de Hechos, el Espíritu Santo escogiendo a los primeros misioneros. ¿Sí? Hechos 13 del verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, y que se llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Sí? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían a Juan, también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, este procónsul deseaba ¿qué? Oír la palabra del Señor. ¿Ve? Eso es lo que hace Dios cuando Él te ayuda. Y aunque hay oposición, una iglesia con visión es una iglesia consciente del poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estás consciente que Dios te va a ayudar, no importa la situación que enfrentes. Cierto mago, falso profeta llamado Bar Jesús, él dice la Biblia, verso 8, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Vea, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Esto solamente lo puede hacer alguien que Dios está respaldando con su poder. Sí, amén. ¿Sí? Este procónsul, ¿verdad? Era un varón prudente. ¿Sí? Pero tenía de consejero a un brujote. ¿Y qué? Quería apartar de la fe al procónsul. Y sorprendentemente, ¿verdad? Pablo le dice, se le queda viendo a sus ojos y le dice, ¿hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y por eso la
mano del Señor está contra ti y vendrán oscuridad y tinieblas sobre tus ojos, ¿verdad? Y dice que al instante quedó ciego. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Sí, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo el poder de Dios está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Hechos 19, ¿verdad? Hechos 19, verso 1. Vamos a leer eso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así también estuvo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Vean? Hermanos, todos los que estaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de sus cuerpos, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sí? Anoche el Señor me habló de esos textos. Era claro que por haber predicado 2 años la palabra, el resultado era que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sí? Pero el Señor anoche me hizo ver algo en el verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de sus cuerpos, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. El paño es un pañuelo con que Pablo se secaba el sudor. ¿Sí? El delantal es una herramienta de trabajo. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿De dónde surgió eso? De llevarse el pañuelo que usaba Pablo y ponerlo en el enfermo y que sanara. ¿A quién se le ocurrió decirle: dame tu delantal? Llevarlo al enfermo, ponérselo y sanar. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién? A los que tenían fe. Esto no surgió de Pablo.
Pablo no dijo, llévale el pañuelo. No fue así. Llévense mi delantal. No fue así. El Señor anoche me hacía ver que la gente era la que pedía. ¿Sí? O sea, ellos iban, porque tenían un enfermo en una ciudad lejana. Ellos iban, la persona sana iba, ¿verdad? Y le decían a Pablo, ¿verdad? Viendo lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, le decían a Pablo, regálame tu pañuelo para que nada más se lo ponga y sane el enfermo. Era la gente la que lo pedía. O sea, no era el ministro. Dios me hizo ver anoche que no era Pablo el que inventó, ¿saben qué? Llévense el pañuelo, ¿saben qué? Llévense el delantal. Era la gente necesitada. ¿Sí? Pero me dice el Señor que era gente que tenía mucha fe. Que esa gente tenía mucha fe. O sea, simplemente nada más dame el pañuelo. ¿Sí? Yo lo voy a poner al enfermo y se va a sanar. Dijo Pablo, ok, pues te regalo el pañuelo. Otro le decía, dame tu delantal con el que trabajas. Porque Pablo tenía un oficio de hacer tiendas. Según he estudiado, ¿verdad? El judío, aunque, ¿verdad? Claro, no incluye a los ortodoxos. El judío, ¿verdad? Que sirve a Dios, debe de tener un oficio. Debe tener un oficio. ¿Sí, hermano? En el caso de algunos ortodoxos, ellos no trabajan. Ellos no trabajan. Ellos solo se dedican al estudio de la Torah. No trabajan. Se casan y lo que los mantiene es la mujer. La mujer es la que los mantiene. ¿Sí? Él nada más está estudiando la Torah. ¿Sí? Y la que trabaja es la mujer. Espero que no haya ortodoxos aquí. ¿Mande? Sí, la Torah es la Biblia, la Escritura. ¿Sí? Trabaja y manténme. Yo voy al templo. No. No queremos ortodoxos aquí. Entonces esta noche el Señor me decía que esto no surgió del apostolado. O sea, no fue algo que el apóstol Pablo inventara. O sea, él no lo inventó. Y el Señor me hacía ver que es como la mujer del flujo de sangre. Jesús no inventó que lo tocaran. Era la fe de las personas que decían, si tan solo tocara, vea, el borde de su manto. O sea, ni siquiera es tocar a Jesús, sino tocar el borde de su manto. El soldado Abraham te dice también que tan solo la El soldado, ¿verdad? Era la fe. ¿Qué decía el soldado, el centurión? No soy digno de que vayas a mi casa, ni entres bajo mi techo. Pero solamente di la palabra, eso está en Mateo 8. Solo di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre de autoridad y tengo soldados. Y yo le digo a este soldado, ve y va. Le digo al otro, haz esto y lo hace. La Biblia dice que entonces Jesús se maravilla y le dice, de cierto digo que no ha hallado tanta fe ni aún en Israel. ¿Sí? Y le dice al centurión, vete.
ese hecho. O sea, lo que me hacía ver el Señor, que era la fe. Era la fe. ¿Sí? Por eso, cuando tú ves en el YouTube cosas como que con el saco vas a recibir la unción, eso ya lo está haciendo el ministro. No es algo que la gente esté creyendo. Es algo que les estás imponiendo. ¿Se acuerdan de ese que se quitó el zapato y dijo que el que lo agarraba iba a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de ese otro que dijo que con una manguera y los empezó a bañar? ¿Se acuerdan de ese otro, verdad? Que según iba a resucitar un muerto y se acostó sobre él, pero a espaldas al muerto. ¿Sí? Y se ve que ese ni estaba muerto. O sea, hay tanta cosa que está pasando. O sea, entonces el Señor nos está enseñando algo, que el que está ministrando la palabra y el que está ministrando, ¿verdad? Debe de ser usado por Dios, pero la gente, la fe de la gente es la que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Si tan solo lo tocara. ¿Se imagina? ¿Sí? Por eso vemos en Jesús que ya Jesús dice que muchos nada más con tocarlo sanaban. ¿Sí? Pero también vemos en Marcos 6 que en Nazaret Jesús no hizo ni un milagro a causa de la incredulidad. Y entonces Jesús también estaba maravillado. Estaba asombrado Jesús porque estaba asombrado de tanta incredulidad que había allí. ¿Se fijan? Por eso no hubo milagro, sino que sanó unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Pero ¿cómo recibieron a Jesús los de Nazaret? De los milagros que has hecho allá hasta aquí. ¿Sí o no? Pero había que incredulidad. Ahora, les hemos enseñado cuál es la clave para vencer la incredulidad. La enseñanza, tenemos que enseñar. A través de la enseñanza, si enseñamos, se va a vencer la incredulidad. Enseñar la palabra, porque Romanos 10:17 es pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Entonces, tú predicas y el que está allá, si tiene fe, va a creer que si tú oras por él, vas a sanar. Tú predicas y el que está allá oyendo, ¿verdad? Fíjese bien, va a creer que si pasa al altar va a sanar. ¿Sí? Fíjense bien, depende de la fe. Yo necesito que oren por mí para sanar. Ok, oramos por ti. La fe. Yo no necesito que oren por mí. Yo sé que el Señor me va a sanar. O sea, es la fe. ¿Ve qué diferente? Sí, sí me están entendiendo. O sea, es la fe la que va a obrar. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Por eso, si una hermana te dijera, hermana, préstame tu velo porque me lo voy a poner y voy a sanar, ¿qué harías? No se lo presta, ya bien envidiosos que son. O sea, si ella está creyendo que al ponerse tu velo, ella va a sanar, préstaselo. O sea, es que es la fe. Es la fe.
ni podía ni dar un brinquito porque todo me dolía. Pero dijo el ministro de alabanza, ¿cómo es posible que cuando andábamos adorando ídolos hasta por las calles corriendo y brincando y horas y ahí no? Dice, me acordé que así andaba yo. Gloria. Y le dije a Dios, no Señor, pues como si a los ídolos yo le gritaba, brincaba, saltaba y todo, y ahora contigo no, pues voy a brincar aunque me duela. Y el Señor la sana. Gloria a Dios. Dice, ya no me duele nada. Gloria a Cristo. O sea, ¿vamos a movernos con lógica o vamos a movernos en fe? En fe. La lógica dice, no brinques, te va a doler. La fe dice, brinca, vas a sanar. O sea, es diferente. Una iglesia con visión es una iglesia consciente del poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué voy a traer a una persona a la iglesia? Porque sé que el poder de Dios lo va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué voy a llevar al enfermo a la iglesia? Porque sé que el Señor lo va a sanar. ¿Por qué voy a pedirle al ministro que vaya a ver a uno de mis hijos enfermo? Porque sé que el Señor lo va a sanar. Porque si tú no lo crees, ni lo lleves. Se necesita la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿De quién es la iglesia? Del que la compró con su sangre. ¿Sí? Él la ganó con su sangre. Y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer los predicadores? Apacentar la iglesia del Señor. ¿Y quién ganó la iglesia? El Señor. O sea, nosotros tenemos que predicar, pero el dueño es el Señor, porque Él fue el que la ganó con su sangre. Primera Corintios 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Solamente somos ¿qué? Colaboradores. Solamente somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Hechos 10, 1 Corintios 10, 7. Gloria a Dios. Primera carta a Corintios 10, 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, ¿cómo puede Dios quitarnos la idolatría? Con el poder de Dios. ¿Cómo puede el Señor quitarnos ese error de solo comer y beber y no ayunar? Solo con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo.
¿Y cómo puede el Señor quitarnos ese error de jugar? Jugar a la suerte, jugar a los dados, jugar a la baraja. ¿Cómo puede el Señor quitarnos ese error? Solo con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí, hermano? Solo Dios nos puede ayudar. Y solo Dios tiene el poder de sacarnos de donde estamos. ¿Sí, hermano? Una iglesia que esté dirigida por el Espíritu Santo. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Cualquiera cosa que pidiéramos, dos de nosotros, estuviéramos de acuerdo, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Qué nos enseña? Efesios 5, 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí? La iglesia tiene una cabeza y se llama Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice Colosenses 1:13? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor lo que ha hecho contigo y conmigo es librarnos del poder de las tinieblas. Y claro, ese poder necesitaba un poder más grande para liberarnos. ¿Sí? Entonces Dios nos liberó con su poder. Y nos liberó, ¿verdad? Con el poder y la autoridad de Jesucristo. Y con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. ¿Sí? De las tinieblas nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? ¿En
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Por eso hoy vamos ahora con este verso de Colosenses 1, ¿sí? En su verso 11. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Fortalécenos, Señor, con toda paciencia y longanimidad. Fortalécenos en nuestro hombre interior con el poder de tu Santo Espíritu. Hoy me fortalezco con el gran poder del Señor Jesús y me fortalezco con el poder de su fuerza. Y hoy ciño toda la armadura de Dios sobre mí para que yo pueda estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hoy tomo toda la armadura de mi Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, ciño mis lomos con la verdad, ciño mi corazón con la coraza de justicia, calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe y hoy apago todos los dardos de fuego del maligno. Tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, la gracia de Jesucristo sea con mi espíritu. Amén. Gracias al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a recoger la ofrenda, ¿verdad? Vamos a pedirle al hermano Fernando que recoja la ofrenda, por favor. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho
Vamos todos a alabar al Señor, con gloriedad está. ¿Cuántos dicen amén? Padre nuestro, en esta noche, gracias te doy por tu palabra. Señor, es claro que a la predicación del Evangelio sucederán señales y milagros. Es claro, Señor, que a la predicación del Evangelio se echarán fuera demonios. Ayúdanos, Señor, a retomar la gran comisión. Ayúdanos a predicar el Evangelio en todas partes. Ayudándonos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Queremos ser una iglesia con visión, una iglesia que actúe ahora, una iglesia que cruce el mar rojo en seco, una iglesia que gane las almas, que seamos pescadores de almas. Queremos ser una iglesia que dé saltos de fe. Queremos ser una iglesia que se multiplique cada día. Queremos ser una iglesia que funcione bajo tu poder y la guía del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia que alcance sus objetivos y propósitos. Queremos ser una iglesia que gane las almas para ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. En esta noche vamos a ir a casa, Señor. Llévanos con bien. A ti toda la gloria y toda la honra. A ti toda la alabanza. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, saludémonos en el amor del Señor. Dios me les bendiga a todos en grande manera. La paz de Dios sea con todos ustedes.